Endodoncia mecanizada, limas endodónticas. Primera parte. Cuando el fabricante te da el folleto de su marca, en realidad te está dando información valiosísima de la característica de la lima, que tú debes de tener en cuenta para tomar una decisión antes de comprar un producto. Las limas endodónticas mecanizadas son de níquel y titanio, de 55 a 45% respectivamente. Tienen una propiedad de superelasticidad y resistencia a la deformación. Estas limas, cuando están en un estado estático, son muy resistentes a la fractura. Sin embargo, cuando están en un movimiento dinámico, o sea, en uso, son susceptibles a la fractura, así que debemos respetar ciertas normas y parámetros cuando las usamos. Las limas manuales y las limas mecanizadas no son iguales, sin embargo guardan cierta similitud en algunas características anatómicas. Un bloque de níquel titanio será sometido a fuerzas y cambios térmicos con la intención de formar una barra de níquel titanio. Esta barra de níquel titanio ingresará a una máquina cortadora donde se confeccionará lo que conocemos como la lima mecanizada. La primera característica que mencionaré de estas limas es que tienen una punta inactiva. Debido a que este tipo de limas trabajan a base de un motor que les confiere el movimiento, muchas veces no podemos controlar el desgaste que va a hacer la lima. Así que es mejor que tengan una punta inactiva para evitar generar perforaciones o falsas vías. Como les mencioné, estas limas son diferentes a las limas manuales y su principal característica o por su principal diferencia es que estas limas son más cónicas. La conicidad o el taper es el crecimiento de la lima en su diámetro, desde la punta de la lima hasta el final de la parte activa. Las limas mecanizadas por lo general tienen un taper mayor, 0,4, 0,6, 0,8. Por ejemplo, una lima 2507 se va a caracterizar por tener un diámetro en la punta de 0,25 milímetros y en el siguiente milímetro va a tener un diámetro de 0,32 milímetros para después tener otro diámetro de 0,39 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que cada milímetro de su longitud la lima va a crecer un diámetro de 0,7 milímetros. Es importante entender esto porque el fabricante siempre nos va a dar la conicidad de la lima, por lo menos en sus primeros milímetros, para conocer qué tanto la lima va a desgastar durante la preparación. Es por eso que las limas mecanizadas las vemos más anchas que una lima manual, ya que tienen una conicidad mayor. La importancia clínica de conocer el taper es que te va a brindar la información de cuánto la lima va a desgastar en el proceso de preparación. Si estás preparando un conducto acintado de un premolar o estás preparando raíces mesiales de un molar inferior, no consideres trabajar con limas de gran conicidad o gran taper, ya que las paredes de estos conductos son muy delgadas y la lima puede generar un desgaste excesivo a nivel de esas paredes, perjudicando el tratamiento o el pronóstico. Un dato interesante es el ángulo helicoidal. El ángulo helicoidal es el ángulo que se forma entre el eje del instrumento y las estrías de la lima. El ángulo helicoidal que se confecciona actualmente es un ángulo menor a 45 grados. Este dato es interesante porque el ángulo helicoidal de una lima Henstrom se acerca mucho a 90 grados. Ahora, cuando el ángulo helicoidal es mayor a 45, la lima es muy susceptible a la fractura. Así que si tú utilizas limas Henstrom en tu preparación, debes de hacerlo con mucho cuidado. Generalmente este tipo de lima se utiliza para la preparación del desgaste cervical. No te preocupes que las limas mecanizadas no son confeccionadas con un ángulo helicoidal que te ponga en riesgo de fractura. A veces sucede que estamos preguntando por una lima mecanizada o queremos comprar una lima mecanizada y el representante de la empresa te da un folleto y te dice: mire doctor, el corte transversal de la lima. Sin embargo, la pregunta que nosotros siempre hacemos es ¿cuántos usos puede durar la lima y si la lima funciona en conductos curvos? Pero en el folleto podemos encontrar muchísimo más. Actualmente las marcas reconocidas manejan una anatomía de lima de calidad, es decir, que van a contar con todos los parámetros que nosotros necesitamos para que la lima funcione correctamente. Muy bien. Primero, siempre vamos a ver el corte transversal. Vamos a ver tres características fundamentales. La masa del metal. La masa del metal corresponde al área que ocupa la lima dentro del conducto. Si una lima tiene mucha masa de metal, esta lima va a tener una característica rígida y también va a ser más susceptible a la fractura. Pero no te preocupes porque las marcas confeccionan instrumentos con una masa de metal reducida, con la intención de que el instrumento presente mayor flexibilidad y también no sea propenso a la fractura. Así que el fabricante, cuando te muestra el corte transversal de la lima, lo que te está mostrando es que te des cuenta que su lima cumple ese control de masa de metal. La superficie radial es el área de la lima que toca el conducto para ensancharlo. Generalmente las limas tienen una superficie radial de 2 a 3 contactos.
Esto le va a conferir una efectividad en el desgaste. Es importante también considerar las zonas de escape. Las zonas de escape son los espacios donde la lima no va a tener contacto con el conducto, pero va a servir para que los detritus de dentina vayan hacia coronal y no se dirijan hacia apical. No serviría de mucho que una lima tenga un corte eficiente, pero un área reducida de escape. Actualmente todas las limas cumplen con un corte transversal considerable en todas esas características. Es importante que tú conozcas cuál es la intención del fabricante de mostrarte ese corte transversal y también tú analices qué sistema usas y también a qué sistema quieres cambiar para que tomes una decisión adecuada. No quiero desviarme del tema, pero un claro ejemplo para entender lo que es la masa de metal y la flexibilidad son las limas K-Fi y las limas Flexo-Fi. Si les pregunto cuál lima es más flexible considerando la masa del metal, ustedes me van a saber responder. Exacto, la Flexo-Fi tiene una característica triangular, tiene menos masa de metal, a pesar de ser el mismo metal. Aunque este ejemplo no es netamente de una lima mecanizada, sin embargo nos ayuda a entender de que la característica geométrica de la lima o su anatomía le proporciona una característica más flexible a la lima. Conforme pasó el tiempo, se dieron cuenta que la confección tradicional de la lima generaba algunas irregularidades en la superficie, y estas irregularidades hacía que la lima también sea más propensa a la fractura, así que se fue sometiendo a la lima a diferentes cambios térmicos con la intención de mejorar las irregularidades de superficie, así como también se pudo considerar que los cambios térmicos a los que era sometida la lima durante su confección le otorgaban propiedades de resistencia y elasticidad. Durante el tratamiento térmico, la lima pasaba por 3 fases: la fase austenítica, una fase martensítica y una fase R, que es una fase intermedia entre la martensítica y austenítica. Hoy no voy a hablar de la fase martensítica, austenítica ni la de la fase R. Mucho más adelante voy a hacer un video específicamente desde un punto de vista físico y cómo este punto de vista físico nos puede ayudar a elegir un instrumento o también tener alguna consideración clínica y hasta una consideración en su esterilización. Sin embargo, quiero que sepan cosas fundamentales de estas fases. Por ahora quiero que entiendan que la fase austenítica es la fase donde el metal es súper flexible, pero regresa a su estado original o a su estado normal. La fase martensítica es una fase más dúctil para el metal, es decir, que el metal conserva la deformación. Se podría decir que en un conducto más curvo, este tipo de limas respetaría mejor la anatomía del conducto radicular. La fase R es una fase intermedia, es la fase que ocurre cuando el metal pasa de un estado austenítico a un estado martensítico. No vamos a tocar hoy día el tema, vamos a hacer mucho más adelante un video exacto para entender la fase martensítica, austenítica y la fase R. ¿Por qué es importante conocer las características básicas de estas fases? Muchas veces cuando preguntamos una recomendación de una lima, nos van a decir ¿qué tipo de aleación tiene? Ahora, conforme vamos progresando en los videos, vamos a hablar de las aleaciones. Yo creo que es mejor hablar del tipo de aleación de la lima cuando hablemos de marcas. El fabricante o la persona que te recomienda la lima te dice es una aleación, por ejemplo, en wire. Pero también te da la información de que la lima tiene un comportamiento austenítico. ¿Qué quiere decir que tenga un comportamiento austenítico? La lima es muy flexible, pero tiende a regresar. Entonces, teniendo ese conocimiento, nosotros sabemos que si vamos a trabajar frente a un conducto curvo, hay que tener mucho cuidado con esta lima, porque la lima, aunque va a tener una super elasticidad, va a tener una tendencia a regresar a su estado normal. Si vas a utilizar una lima con esta característica en un conducto curvo, esta lima tiene que entrar y salir al segundo, prácticamente. ¿Por qué? Porque es una lima que puede deformar el canal. No quiere decir que no puedas trabajar en conductos curvos, solamente que debes de tener cuidado por la característica de la lima. Estas limas te van a ayudar mucho para retirar gutapercha, por ejemplo, en retratamientos. Muy bien, también vas a escuchar sobre las aleaciones Blue Wire, Gold Wire, CM Wire, y es muy probable que te digan que la lima tiene presencia de estructura martensítica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta lima va a mantener la deformación. Es decir, que si vas a trabajar dentro de un conducto curvo, lo puedes hacer con mucha tranquilidad. Ojo, esto no quiere decir que te puedas quedar en la curvatura mientras la lima está trabajando, ya que puede generar igual un accidente. Puedes trabajar con tranquilidad, puedes quedarte 2 segundos
mientras la lima está haciendo la conformación de un conducto curvo. Muy bien, aquí vemos una lima de imitación y una lima de marca reconocida. El fabricante de una lima de la marca reconocida y el fabricante de la imitación nos están diciendo que la lima cumple con las mismas características anatómicas y de tratamiento térmico. Sin embargo, vemos que ante una prueba de formación la lima no tiene el mismo comportamiento. Hay que tener mucho cuidado cuando compremos limas de imitación. No quiere decir que sean malas o quiere decir que sean pésimas. Hay que saber en qué fase están. Más adelante vamos a comentar un poco más acerca de las limas de imitación, las características que tiene cada lima. Muy bien, ahora conocemos algunas características fundamentales de la lima, pero vamos a ver cómo funcionan. Vamos a hablar primeramente de las limas de rotación continua, que son las limas que giran a 360 grados dentro del conducto, o sea, su conformación se da por un giro constante y continuo. Generalmente estas limas trabajan de 250 a 800 revoluciones por minuto, pero no es importante que memorices el número de revoluciones por minuto, ya que los motores de endodoncia tienen programados los sistemas que más se utilizan, y si no tiene programado el sistema que más se utiliza, tiene opciones para que tú lo programes viendo las sugerencias del fabricante. Así como también es importante que sepas que la lima trabaja a un torque entre 1 a 4 newton por centímetro. El torque es la fuerza con la que gira el instrumento, es decir, el instrumento está girando, por ejemplo, a 350 revoluciones por minuto. Existe una fuerza que está empujando este giro, por ejemplo, a un torque de 2 newton por centímetro. Si la fuerza de rozamiento que le otorga el conducto durante el trabajo de desgaste es de 1.5, recuerda que si mi instrumento está trabajando a 2 newton por centímetro de torque, el instrumento va a seguir trabajando, va a seguir cortando y conformando el conducto con total normalidad, debido a que la fuerza de rozamiento que le está proporcionando el conducto no está haciendo que el instrumento se trabe o no pueda trabajar con normalidad. ¿Qué pasa si la fuerza de rozamiento que le proporciona la pared del conducto radicular al instrumento es de 3 newton? El motor no va a poder avanzar porque está trabajando a una razón de 2 newton. Es muy probable que el motor se detenga o active la reversa. Quiere decir que va a trabajar en sentido horario para sacarte del conducto y la lima no corra un riesgo de fractura. Por eso es importante que sigas las especificaciones del fabricante o las sugerencias que te da el fabricante. Ahora, existen clínicos que modifican las revoluciones por minuto, modifican los torques. Por ahora no seas muy osado. Quizás después, no lo sé, pero por ahora vamos a seguir todas las sugerencias que nos dice el fabricante. Aparte de los sistemas de rotación, también existen los sistemas reciprocantes. Vamos a hacer un siguiente video sobre sistemas reciprocantes. El video de hoy ha sido bastante básico, ha sido reducido. Sin embargo, espero que les haya podido ayudar a entender un poco más acerca de la endodoncia mecanizada. El día de hoy no he hablado acerca de marcas de lima, porque la intención que yo busco es que tú sepas las condiciones de la lima y también seas un poco más analítico y seas tú el que elija la lima que más te convenga. Porque alguien te puede sugerir una lima. Si estás empezando con la endodoncia mecanizada, te recomiendo que trates de trabajar con todos los sistemas posibles. Conoce todos los sistemas. Si todavía no empiezas con la endodoncia mecanizada, pero tienes limas, la recomendación también que te doy es abre la lima, practica en un diente extraído, coge la lima, tócala, siente la flexibilidad, siente si está en un estado austenítico, si tiene una fase predominantemente martensítica. Lo importante es que conozcas la lima. Más adelante vamos a hablar algunos puntos que no he considerado en este video, ya que los principios básicos de la instrumentación mecanizada demandan mucha teoría y muchos aspectos importantes. Sin embargo, he tratado de contraer toda la información para que se vayan familiarizando acerca de lo que es la endodoncia mecanizada. Más adelante voy a hacer algunos videos acerca de algunos sistemas según la marca, cómo funcionan, en qué momento podemos utilizarlos mucho mejor y cuáles son las ventajas de cada marca. Cualquier persona te puede recomendar una lima, pero puede ser una lima muy costosa o puede ser que trabaja con un protocolo diferente al tuyo o maneja una casuística muy diferente a la tuya. La mejor recomendación la puedes dar tú mismo conociendo los instrumentos. Este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Yo soy Juanjo. Comenta si utilizas algún sistema, qué sistema utilizas o cuál es tu temor por el cual no quieres empezar con endodoncia mecanizada.